Imaginen por un segundo la escena de comprar un simple café en la esquina. Entregas la tarjeta, la terminal emite un pitido y el barista te entrega el vaso. O sea, parece una transacción totalmente invisible, ¿verdad? Algo súper rutinario. Exacto. Algo que ocurre y desaparece en el aire. Pero antes de que alcances a dar el primer sorbo a ese café, el gobierno ya sabe absolutamente todo sobre esa compra. Así es. Saben a qué hora se hizo, cuánto costó exactamente, qué porcentaje de impuestos le corresponde a esa transacción. ¿Y hasta qué cuenta corporativa fue a parar el dinero? Digo, suena a un escenario de ciencia ficción, ¿no? A una especie de panóptico financiero de una novela futurista. Totalmente. Y sin embargo, pues no es ficción en absoluto. Es la realidad operativa de hoy en día. Esa velocidad de procesamiento de datos es el resultado de una reingeniería muy profunda del Estado. Dejar atrás esa vieja era de los archivos polvorientos, de las ventanillas oscuras y los formularios sellados por triplicado. Claro, para pasar a gestionar flujos de datos globales en milisegundos. Es un salto gigante. Y precisamente por eso estamos aquí hoy, domingo 22 de marzo de 2026, para adentrarnos en lo que podríamos llamar el código fuente o el sistema operativo de la economía colombiana. Ok, vamos a desempacar esto. Nuestra misión en esta inmersión profunda de hoy es desentrañar el decreto 1742 de diciembre de 2020. Que es un documento oficial publicado por la Función Pública y que básicamente reestructuró la DIAN, la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales. A simple vista, un decreto de reestructuración suena a la definición misma del aburrimiento burocrático, ¿no? Sí. Suena a mover una oficina de un piso a otro o cambiarle el nombre a un departamento para que suene más moderno. Pero al leer las implicaciones reales de este texto, lo que emerge es un mapa súper detallado de cómo un país vigila sus fronteras físicas y digitales. Cómo rastrea cada centavo y construye, digamos, una arquitectura de inteligencia de datos masiva. Por eso, para quienes nos escuchan y nos acompañan en este análisis profundo, la promesa es muy clara. Esto no va a ser una lectura árida, de incisos y parágrafos legales aburridos. No, para nada. Vamos a traducir este mapa del tesoro. Es un viaje pensado para mentes curiosas que desean entender cómo funciona realmente el país tras bambalinas. Exacto, y sin sentirse abrumados por la jerga de los abogados. Así que, antes de levantar el capó para ver los engranajes, tenemos que entender por qué el Estado decidió cambiar el motor por completo. Bueno, el decreto arranca con una premisa muy clara: la necesidad de garantizar la sostenibilidad fiscal en un entorno globalizado. Lo cual tiene sentido. Si el mundo cambia, los impuestos también. Lo fascinante aquí es cómo el propio Estado reconoce de manera súper explícita, en los considerandos del decreto, que sus herramientas del siglo pasado ya no servían. Ya no daban abasto. Exactamente. El documento argumenta que interactuar con una economía globalizada y digital exige una evolución institucional constante. El propósito central de esta transformación es abandonar la burocracia rígida. Y establecer lo que ellos llaman un modelo gerencial sólido. Eso es. Buscan optimizar la gobernanza y asegurar una interacción fluida entre tres grandes bloques operativos: el nivel central, el nivel local y el nivel delegado. O sea, para entenderlo bien, el nivel central diseña la estrategia. El nivel local la ejecuta en las ciudades principales. Y el nivel delegado lleva esa presencia a los puntos más remotos o a temas muy específicos. Yo lo veo como la actualización del sistema operativo de un teléfono inteligente. No se trata simplemente de cambiar los iconos de lugar en la pantalla para que la interfaz se vea más bonita. Claro, no es solo un lavado de cara. Exacto. Se trata de instalar un motor interno nuevo con muchísima más memoria RAM. Porque las aplicaciones que el Estado necesita correr hoy en día son muchísimo más pesadas. Estamos hablando del comercio electrónico mundial, el rastreo de criptoactivos, las bases de datos masivas. Y las cadenas de suministro internacionales. El sistema anterior sencillamente se iba a congelar intentando procesar la evasión moderna. Y por eso el decreto establece que absolutamente todo, desde la gestión del talento humano hasta los procesos aduaneros, debe migrar hacia la toma de decisiones basada en el riesgo. Basada en el riesgo. Eso cambia el paradigma por completo, ¿verdad? Totalmente. Ya no se trata de auditar a ciegas a ver qué se encuentra en una empresa al azar. Se trata de usar la analítica para perfilar dónde está el mayor riesgo de pérdida de impuestos. Y actuar allí de manera quirúrgica. Y bueno, si la prioridad absoluta es garantizar la sostenibilidad fiscal del Estado, la lógica más básica nos dice que hay que poner la lupa donde está el mayor volumen de dinero.
Lo que nos lleva a una de las estructuras más llamativas que plantea este decreto. La creación de la Dirección Operativa de Grandes Contribuyentes. El texto literal afirma que estos actores constituyen el núcleo de contribuyentes de mayor relevancia para la economía del país. Sí, los pesos pesados. Y aquí tengo que hacer una pausa. Porque, a ver, agrupar a los más ricos y poderosos en una sola oficina con atención especializada, ¿no suena esto como una especie de trato preferencial inaceptable para el resto de los ciudadanos? Pues mira, desde afuera tiene toda la apariencia de ser una alfombra roja, un club exclusivo. Totalmente. Un VIP. Pero la realidad estratégica es completamente opuesta. Pensemos en cómo funciona un casino moderno, de alto nivel. A los grandes apostadores se les lleva a una sala VIP separada del ruido de las máquinas tragamonedas de la entrada. Se les da un croupier exclusivo, bebidas gratis. Exacto. Pero el casino no aísla a los grandes apostadores para ser amable o para darles regalos. Los aísla porque en esa sala VIP, la casa de apuestas tiene cámaras de seguridad de resolución 4K apuntando directamente a las manos de los jugadores. A las cartas, a las fichas. A todo. Necesitan monitorear cada micro pestañeo para asegurarse de que nadie esté contando cartas a nivel industrial. Claro, es aislar para vigilar mejor, no para consentir. Agrupar a las corporaciones gigantes permite tener a los auditores más entrenados mirándolos fijamente. Grandes corporaciones no operan en un solo municipio, ¿sabes? No, ni manejan estructuras financieras simples de ingresos y gastos como una tienda de barrio. Operan a través de múltiples fronteras. Por eso, dentro de esta sala VIP institucional, el decreto crea la Subdirección de Fiscalización y Liquidación Internacional. Ah, claro. Su trabajo es cruzar datos masivos a nivel corporativo para auditar operaciones que un inspector local jamás entendería. Estamos hablando de conceptos que suenan súper pesados, como los precios de transferencia o las famosas CHC que menciona el documento. Hagamos un paréntesis rápido para quienes nos escuchan. Adelante, es un concepto clave. Si yo tengo una cadena multinacional de cafeterías y quiero evitar pagar impuestos sobre mis ganancias en Colombia, podría crear una empresa fantasma mía en un paraíso fiscal. Una empresa de papel, digamos. Exacto. Y esa empresa fantasma me cobra a mí mismo, en Colombia, un precio ridículamente alto por usar el logo de la cafetería. Así, todo el dinero sale de Colombia como un gasto operativo. Y tu cafetería en Colombia reporta 0 ganancias locales. Por lo tanto, no pago impuestos. Y el dinero termina en una isla soleada libre de impuestos. Esa práctica, que se conoce como manipulación de precios de transferencia, es precisamente lo que persiguen los especialistas de esta dirección operativa. Y trabajan en llave con otra entidad clave del decreto, ¿no? Así es, la Oficina de Tributación Internacional. Ellos vigilan que lo que una empresa se cobra a sí misma o a sus filiales corresponda a precios reales de mercado, incluyendo ese régimen de compañías holding colombianas, las CHC, que son estructuras para gestionar inversiones internacionales. Exacto. Además, esta Oficina de Tributación Internacional actúa como una antena parabólica del Estado. Intercambia información de forma automática con otros gobiernos. O sea, si una empresa mueve dinero a Suiza o a Panamá, ¿esta oficina recibe la alerta de inmediato? Casi en tiempo real. Aquí es donde la cosa se pone realmente interesante. Porque si entendemos que el Estado armó esta gigantesca sala VIP llena de cámaras 4K para vigilar a los titanes corporativos, la pregunta natural es, ¿qué pasa con los millones de negocios de a pie? Los pequeños comerciantes, los independientes. Claro, ¿cómo se vigila a la ferretería del barrio, al diseñador freelance o al restaurante local? No pueden poner un auditor de la DIAN en cada esquina. No, logísticamente es imposible. Y la respuesta que da el decreto 1742 es crear una huella digital masiva. Entramos de lleno al territorio del gran hermano financiero. Un panóptico gobernado por el dato puro. El rediseño institucional consagra la existencia de la Subdirección de Factura Electrónica y Soluciones Operativas. Y hay que aclarar algo fundamental para nuestra audiencia sobre esto. La factura electrónica no es simplemente pedirle al comercio que deje de imprimir papel. No, no es solo mandar un PDF por correo electrónico y ya está. El decreto habla de una desmaterialización profunda. Porque, a ver, para el ciudadano común, la factura electrónica a veces se siente como una molestia. Vas a comprar unos tornillos para la casa y te piden el nombre, el correo, la identificación. Sí, hace la fila más larga. Exacto.
Pero detrás de esa pequeña fricción en la caja registradora, hay un núcleo cuántico alimentándose de información. Y va muchísimo más allá del simple registro de ventas. El decreto eleva a la factura electrónica a la categoría de título-valor que circula en el territorio nacional. Espera, título valor. Eso significa que la factura se convierte en un activo financiero negociable. Exacto, casi como un pagaré electrónico. Al administrar la trazabilidad centralizada de estas facturas, la entidad no tiene que esperar a fin de año a que el comerciante declare cuánto vendió. Claro, porque ya lo saben. El sistema recibe inteligencia financiera en tiempo real sobre absolutamente cada transacción de compra y venta a nivel nacional. En el instante en que ocurre. Pero, a ver, semejante volumen de información personal y comercial en un solo servidor a mí me genera escalofríos. Si el Estado conoce cada transacción de cada empresa y ciudadano, ¿dónde queda la privacidad? Es un punto crítico. E impide que alguien hackee esa mina de oro de datos. Es un riesgo monumental. Esa es una preocupación ineludible. Y el decreto la aborda creando la Oficina de Seguridad de la Información. Y ojo, no es la clásica mesa de ayuda de soporte técnico que te reinicia la contraseña cuando se te olvida. No es el de sistemas arreglando la impresora. Para nada. Estamos hablando de una dependencia que maneja la arquitectura en la nube de la entidad, que establece políticas estrictas de privacidad de datos Y que dirige el COSI, el Centro de Operación de Seguridad de la Información. Hay una línea en el documento sobre las funciones de esta oficina que parece sacada de un thriller cibernético. la parte de la evidencia digital, ¿verdad? Esa misma. Dice que procesan evidencias forenses digitales recolectadas en operativos. O sea, ya no estamos imaginando a un inspector buscando recibos falsos en una caja de zapatos debajo del escritorio. No, la época del papel carbón ya pasó. Estamos hablando de equipos especializados que llegan a una empresa durante una auditoría, clonan los servidores. Y extraen bases de datos ocultas o dobles contabilidades borradas por los evasores. El nivel forense es una herramienta de disuasión inmensa. Y todo este aparato tecnológico se complementa con dos brújulas maestras de identificación. Una es el clásico RUT, el Registro Único Tributario que, bueno, todos conocemos. Todos hemos tenido que sacar un RUT alguna vez. Exacto. Pero la verdadera joya de la corona, mencionada explícitamente en el decreto, es la administración del RUP. El Registro Único de Beneficiarios Efectivos, finales o reales. Ese mismo. El famoso RUB, que en términos sencillos busca responder a la pregunta definitiva del capitalismo moderno. Si hay una empresa llamada, digamos, Inversiones del Norte S.A., Que a su vez es dueña de Soluciones Logísticas Limitada. y que a su vez pertenece a un fideicomiso oscuro en el extranjero. Bueno, el Estado ya no se conforma con esa maraña de nombres legales. Quieren saber quién está al final de la línea. El RUB exige saber quién es el ser humano de carne y hueso, con nombre y apellido, que finalmente se está embolsillando las ganancias al final de esa cadena. Obliga a descorrer el velo corporativo. Las empresas de papel pierden su utilidad para esconder fortunas porque la ley te exige revelar al beneficiario final. Tiene todo el sentido. Si juntas la factura electrónica operando en tiempo real, con el RUB identificando a los dueños reales, el Estado obtiene una radiografía perfecta de la economía digital y formal. Una vista panorámica y en vivo. De acuerdo, la nube atrapa los documentos y los flujos financieros. El sistema es casi hermético en la dimensión digital. Pero ¿qué pasa con el mundo físico? Ah, ahí las reglas cambian. Porque cuando los documentos en PDF son perfectos, los pagos cuadran en el sistema. Pero el contenedor de acero que acaba de llegar al puerto de Buenaventura o al aeropuerto El Dorado está lleno de otra cosa. Un algoritmo en la nube no puede abrir una caja de acero pesado de 12 metros de largo. Exactamente. Y allí es donde este rediseño institucional cambia los servidores en la nube por botas en el terreno. Entra en escena la Dirección de Gestión de Aduanas. Las fronteras, los puertos y los aeropuertos requieren un enfoque táctico radicalmente diferente. Su misión es doble. Por un lado, deben facilitar el comercio exterior para que la economía del país no se paralice. No pueden revisar cada caja a mano o el país se detiene. Exacto. Pero por el otro, son la primera línea de defensa en la lucha física contra el contrabando. Y al repasar las funciones de esta dirección en el decreto, hay un detalle que me dejó totalmente desconcertado.
Uno suele asociar a la agencia de impuestos con economistas, con contadores, abogados con corbata. Lo típico, sí. Pero de repente, el texto detalla las funciones de la subdirección del laboratorio aduanero. Tienen un laboratorio químico integrado. Sí, literal, con científicos y todo. El decreto instruye que realicen análisis técnico-científicos de muestras de mercancías, tubos de ensayo, químicos y espectrómetros bajo la misma sombrilla de quienes cobran los impuestos. Esto plantea una pregunta importante sobre nuestra percepción del delito moderno. Cuando pensamos en contrabando, la mente nos lleva a imágenes de lanchas rápidas en la madrugada. O mercancía escondida en compartimentos secretos de un camión. Exacto. Y eso sigue existiendo, claro. Pero el desangre económico más severo para las finanzas de un país proviene del llamado contrabando técnico. Claro, el contrabando técnico es cuando no escondes la caja. La caja pasa por la puerta principal. Pero mientes descaradamente sobre lo que hay dentro de la caja en los documentos de importación. Y para mentir de esa forma se usa la subpartida arancelaria, ¿no? Así es. Pensemos en la subpartida como el código de barras global que le dice a cualquier aduana del mundo que es exactamente un producto y, por ende, cuánto impuesto de entrada debe pagar. Para visualizarlo mejor, imaginemos que una empresa está importando un polímero de alta tecnología. Un material súper avanzado, grabado con aranceles altísimos porque la industria local necesita protección. Ajá. Pero en el papel, en el PDF, el importador declara que es una simple resina plástica básica de desecho que entra sin pagar un peso de impuestos. A simple vista, ambas sustancias parecen un polvo blanco en un costal. Un inspector de aduanas con una linterna a las 3 de la mañana no puede notar la diferencia. Es imposible a simple vista. La única forma de desmentir ese fraude documental, esa ingeniería de evasión, es tomando una muestra en el puerto y enviándola a este laboratorio aduanero. La ciencia dura determina la subpartida arancelaria real. Y este laboratorio trabaja en conjunto con el Centro de Trazabilidad Aduanera. Conformando un muro de contención científico frente al fraude internacional. Es fascinante. Y para vigilar este inmenso mundo físico, el decreto le otorga a la entidad dientes muy afilados en el ámbito penal. El artículo 3 confirma que la entidad ejerce funciones de policía judicial. A través de la Dirección de Gestión de Policía Fiscal y Aduanera, la conocida POLFA. Tienen áreas enteras de inteligencia y operatividad policial. Pero hay otra línea en los artículos 3 y 8 que de verdad parece el guión de una película de gángsters. Las recompensas. Sí, el lenguaje del decreto es muy claro en esa parte. Faculta al director general para reconocer y pagar recompensas y participaciones en dinero o en especie a terceros. Por su colaboración eficaz. Básicamente el Estado está ofreciendo maletines con dinero legal o incluso parte de la mercancía o vehículos incautados a informantes que delaten redes de contrabando. O esquemas de evasión gigantes. ¿Quién diría que la contabilidad podría convertirse en un negocio tan lucrativo para los denunciantes? Es asombroso que una agencia tributaria tenga un presupuesto oficial para pagarle a soplones. Suena de película, totalmente, pero responde a un pragmatismo absoluto del Estado. Las economías subterráneas, las mafias del contrabando y las redes de lavado de activos son sistemas completamente cerrados. Y basados en la lealtad criminal. Exactamente. Ningún dron aduanero ni ninguna inteligencia artificial va a detectar una red de corrupción interna si las facturas están perfectamente falsificadas desde adentro. ¿Todo cuadraría en la nube? Claro, el Estado sabe que necesita ojos y oídos dentro de esas organizaciones. Un informante infiltrado es muchas veces la única llave para desmantelar una operación masiva. Se paga por inteligencia procesable y exacta. Lo cual nos lleva a un punto de reflexión brutal sobre la propia institución. Acabamos de repasar un poderío tecnológico y coercitivo enorme. Perfilamiento algorítmico, laboratorios de química, policías judiciales armados. Analítica forense en la nube y un presupuesto para informantes. Ante semejante leviatán de control estatal, ¿qué opciones le quedan al ciudadano común? Al ciudadano de a pie. ¿Sí? Pienso en el pequeño emprendedor, en quien está abriendo una panadería, montando una peluquería o intentando formalizar su estudio de diseño. Si cometen un error de novatos en sus libros contables, les va a caer un escuadrón forense digital en helicóptero. Bueno, aquí es donde el decreto nos muestra el equilibrio del ecosistema, la clásica dinámica de la zanahoria y el garrote. Un diseño institucional funcional requiere obligatoriamente de ambas facetas. Empecemos por la zanahoria, entonces. Vale, si miramos la zanahoria,
Vemos que la estructura integra la Subdirección para el Impulso de la Formalización Tributaria. Su mandato es diseñar políticas que inviten y faciliten la entrada a la legalidad. Ellos son los encargados de gestionar, por ejemplo, el impuesto unificado bajo el régimen simple de tributación, ¿no? El famoso régimen simple, que no es otra cosa que un salvavidas burocrático para mucha gente. En lugar de obligar al dueño de una pequeña panadería a contratar 3 contadores para entender cómo pagar el impuesto sobre la renta nacional y, por otro lado, el impuesto de industria y comercio de su municipio. Con diferentes fechas, diferentes plataformas, un caos. Exacto. El régimen los unifica. Un solo pago, tarifas más bajas, mucha menos fricción. Simplificarle la vida al pequeño empresario es vital para que el sistema funcione. Y la entidad refuerza esto con la Subdirección de Servicio al Ciudadano. El decreto incluso avala el uso de la economía conductual para motivar a la gente. Espera, leí esa parte. Permite que esta área organice rifas, sorteos y concursos del premio fiscal. El Estado haciendo rifas. Literal. Pide tu factura electrónica y gánate un premio. Es fascinante el contraste. Por un lado, intentan premiarte por ser un buen ciudadano fiscal, construyendo esa cultura de la contribución desde lo amable. Pero claro, si la vía amable de la formalización y las rifas no funciona, o si derechamente hay dolo e intención criminal, el decreto despliega el garrote pesado, La Dirección de Gestión de Fiscalización. que agrupa divisiones enteras dedicadas a la fiscalización tributaria, aduanera e internacional. Y sus facultades legales son vastísimas. El decreto menciona su potestad para ordenar el registro inmediato de oficinas. De locales comerciales, vehículos. Es el contraste más extremo posible. Una mañana te pueden estar enviando un correo súper amigable invitándote a participar en el premio fiscal. Y a la mañana siguiente, si detectan fraude masivo, una unidad de fiscalización puede estar allanando tu sede corporativa para congelar discos duros. Y hay algo más oscuro aún en el texto. El documento estipula que Fiscalización debe crear programas para detectar operaciones inusuales y reportarlas inmediatamente a la UIAF. La Unidad de Información y Análisis Financiero. Ese puente institucional con la UIF es el núcleo de la defensa del Estado, porque ellos rastrean el lavado de activos y la financiación del terrorismo. Y aquí es donde vemos cómo la zanahoria y el garrote se retroalimentan perfectamente. Al facilitarle la vida al ciudadano honesto y al microempresario a través del régimen simple y la digitalización, la entidad reduce drásticamente el ruido en el sistema. Se quitan un montón de trabajo manual de encima. Libera miles de horas de trabajo de sus funcionarios que antes se gastaban revisando pequeñas declaraciones manuales con errores aritméticos tontos. Es como despejar la estática de la pantalla de un radar. Al formalizar de manera automática a los pequeños contribuyentes, los recursos humanos, la policía judicial y los expertos en analítica de datos pueden enfocarse exclusivamente en los puntos rojos de la pantalla. En las amenazas reales. Las redes de crimen organizado, la evasión a escala industrial y el lavado de dinero disfrazado de importaciones de textiles. El objetivo de fondo de todo este andamiaje gerencial no es asfixiar al pequeño comerciante, sino tener la capacidad de fuego analítica y operativa para enfrentarse a las mafias financieras complejas. Bien, hagamos una pausa y recapitulemos este viaje porque hemos cubierto un montón de terreno y, francamente, ha sido profundamente revelador. Arrancamos leyendo lo que prometía ser un aburrido decreto administrativo sobre cambios de oficinas. Y terminamos en una película de espionaje financiero. Exacto. Al desglosar sus artículos, descubrimos una enorme maquinaria de vigilancia y control. Hemos visto cómo se crean salas de perfilamiento de alta tecnología para los megacontribuyentes. Cómo el cruce del RUT, el registro de beneficiarios reales y la factura electrónica forman un ecosistema digital forense impresionante. Y cómo eso se conecta en el mundo real con laboratorios químicos para evitar fraudes aduaneros, apoyados por investigadores policiales e informantes pagados por el Estado. La conclusión central que emerge de las páginas del decreto es que el Estado asumió que las herramientas analógicas eran obsoletas frente al mundo interconectado. No podían seguir peleando con espadas de madera. Tal cual. Reestructurar la entidad bajo un modelo gerencial fue la manera de adaptar la soberanía del país a la era digital, asegurándose de que cada pieza de información alimente un único cerebro analítico. Ya sea el código de un contenedor marítimo o un recibo electrónico de una cafetería. Y la razón por la que esto es absolutamente crucial para nuestra audiencia hoy
ya sean emprendedores, inversores o simplemente mentes con curiosidad cívica? Es porque entender el decreto 1742 es entender las reglas ocultas del juego. Exactamente. Darse cuenta de que la autoridad tributaria dejó de ser una ventanilla pasiva que espera recibir papeles a fin de año para convertirse en el nodo central de inteligencia financiera del país. Eso cambia la manera en que analizamos los negocios y la relación misma entre el ciudadano y el poder público. Nos recuerda que las decisiones burocráticas tienen un peso real. Una simple firma en un decreto de función pública en 2020 fue capaz de alterar la arquitectura del control estatal para las próximas décadas. Entonces, ¿qué significa todo esto mirando hacia el horizonte? Es la gran pregunta. Quiero dejar sobre la mesa una última provocación. Una idea que no está escrita textualmente en los incisos del decreto, pero que cualquier mente curiosa pueda deducir como el siguiente paso lógico de esta cadena evolutiva. A ver, cuéntame. Si el Estado ya consolidó toda esta infraestructura forense, donde la factura electrónica opera en vivo, donde se cruza en tiempo real con la nómina electrónica de las empresas. ¿Y donde el registro único de beneficiarios mapea la propiedad real del capital? Exacto. Si esa maquinaria cuántica ya está encendida y analizando cada micropago de todos nosotros, ¿a cuántos años, o tal vez meses, estamos de que la inteligencia artificial asuma el control total y automatice la recaudación? Uf. La convergencia de los datos masivos hacia modelos predictivos y autónomos es una consecuencia inevitable de este diseño institucional. Va a pasar. Llegará el día en que el concepto mismo de presentar una declaración de impuestos, de sentarse con un contador a llenar casillas en una página web, sea recordado como una reliquia histórica. Una excentricidad del pasado. Porque mucho antes de que se acabe el día, gracias a la interconectividad de este modelo gerencial, el Estado ya habrá calculado al centavo exacto las obligaciones financieras de cada ciudadano y corporación simplemente leyendo el flujo natural de nuestras vidas transaccionales. Ese viejo motor de papel del que hablábamos al principio ya es un recuerdo. El sistema operativo del Estado ha sido actualizado y definitivamente no hay vuelta atrás. Agradecemos inmensamente a todos los curiosos que nos acompañan por sumergirse con nosotros en las profundidades de este diseño institucional. Mantengan la mente abierta, sigan haciendo preguntas difíciles y no dejen de cuestionar los engranajes que mueven el mundo que nos rodea.